Buenas tardes, profesor Marrugo, y vamos a hablar sobre diálisis y transporte, de la efectividad y la eficiencia del paricalcitol en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario en insuficiencia renal. Mi grupo está conformado por Luis Villalba, Leonardo Bolaño y Luis Jerez. A continuación, dejaré a mi compañero Leonardo Bolaño, que va a hablar sobre el objetivo principal que se tuvo en el artículo. Bueno, la efectividad y eficiencia del paricalcitol en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal tuvo como objetivo introducir como alternativa efectiva al paricalcitol al tratamiento con cicatriol, el cual valoraba la efectividad en la práctica clínica de paricalcitol en el control del hiperparatiroidismo secundario a la insuficiencia renal, en los cuales los pacientes se sometían a la hemodiálisis y se podían comparar los resultados que eran publicados en los ensayos clínicos. La disminución de la función renal era producía alteraciones metabólicas, las cuales daban lugar a la aparición de nuevos valores elevados de la hormona paratiroidea, PTH. El aumento de esta hormona paratiroidea circulante aparece en estadios tempranos en la insuficiencia renal, el cual causa un deterioro de la función renal. Este se acompaña del incremento progresivo de los valores del PTH. La relación que se daba entre la secreción y el PTH a la concentración de calcio sérico seguía una función sigmodial, de manera en que el descenso del calcio extracelular se traducía como una gran estimulación de la secreción del PTH, en la cual la hipocalcemia era prolongada y se estimulaba la producción de PTH. En este se produce un aumento del ARN mensajero ARNM de la PTH. La terapia que se empleaba para el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario fue basada en la restricción de fosfato de la dieta, empleo de agentes quelantes de fosfato y se administraban metabolitos activos de vitamina D, paricalcitol y calcitriol, en el cual el calcitriol aumentaba los valores de calcio y fósforo y llegaba a producir calcificaciones vasculares que podían comprometer la calidad de vida del paciente que se sometía a la diálisis a largo plazo. Mientras tanto, el paricalcitol era un análogo del calcitriol con una eficacia similar, el cual parecía disminuir muy rápidamente los valores para la hormona paratiroidea y que presentaba una menor incidencia de hipercalcemia o valores elevados de calcio por fósforo. De esta manera se logró que el tratamiento de calcitriol podía limitarse. Compañeros, materiales y métodos. En este estudio se llevaron a cabo unos criterios de inclusión para los cuales los pacientes pudieran participar en el estudio, y estos fueron que la hormona paratiroidea fuera mayor a 300 pg por miligramo, que el calcio fuera menor a 10 miligramos por decilitro, el fósforo fuera menor a 6 miligramos por decilitro y el calcio por fósforo fuera menor a 60 miligramos elevados a la 2 por decilitro elevado a la 2. Los pacientes que se sometían a esta investigación no debían tener nunca una reacción, no deben tener reacción alérgica al calcitriol o derivados de la vitamina D. Y estos pacientes nunca debieron estar sometidos a tratamientos que utilizaran tratamientos o otros fármacos antihiperparatiroideos en ellos. En lo cual el paricalcitol se administraba por vía intravenosa. Esto se hacía durante la hemodiálisis por 3 veces a la semana. Y en ello cada 4 veces semanales, cada 4 semanas se hizo un análisis de lo que arrojaban los valores del PTH, calcio y en función de ellos
Se determinó la dosis que se debió administrar de la hormona paratiroidea. Bueno, ahora mi compañero Luis Villalba le va a hablar sobre los resultados. Bueno, se incluyeron en un estudio total de 38 pacientes. Sus características demográficas y clínicas y de pacientes iniciaron en el estudio. 5 de ellos abandonaron porque sus valores séricos de PTH no eran estables. A continuación, mi compañero Jerez le mostraré la tabla. Bueno, yo soy Luis Jerez y vengo a explicarles lo que se puede entender en las tablas, que en lo que se dio, que son los resultados que se dio durante el tratamiento y durante todo el proceso que se dio en estos pacientes. Bueno, la primera tabla, no, como se puede ver, sobre lo que yo entendí, es que nos habla sobre la dosis que se le administró del calcitrol, ajustando a un valor del control de la hormona paratiroidea. Entonces, y se puede ver que la tradición de dosis, el valor de PTH respecto a la anterior dosis del paracetamol, iguales o mayores, que aumentar en 2 a 4 pg. Y la disminución de 30% aumentaron el 2 al 4 microgramos, que digo, me equivoqué. Y la disminución es menor del 30% y 60% a mantener. Y la disminución es mayor del 60% a disminuir en 2 a 4 microgramos. Entre 1,5 y 3 veces el límite superior de la normalidad es de 150 a 300 pg por mililitro. Es que a mantener. Y en la tabla 2, donde podemos ver que arroja los valores que describen un promedio y un rango aproximado de los pacientes que estuvieron incluidos en el estudio, ya sea se definió por edad, el calcio, el PTH, que es la hormona paratiroidea. Al tratamiento se añadió otro antiparatiroideo, que se llama sinalgarsane, que el 33 pacientes completaron el estudio, que es la dosis media, más o menos, de la desviación de la estadística y del paricalcitol. Los pacientes del estudio fue de 2,5, más o menos 0,5 microgramos 3 veces por semana. Al final del estudio, el 90,9% de los pacientes observaron una disminución de la hormona paratiroidea. En 30 sujetos aumentó en un 6,1%. Ya serían 2 pacientes desde el inicio y se mantuvo en un 3% en un paciente. La hormona paratiroidea disminuida. El 69,7%, 23 pacientes tenían valores por debajo de 300 pg por mililitro y el 30,3% de los 10 pacientes tenían valores de mayor a 300 pg por mililitro. Al final del estudio se encontró que el 25,6% de los pacientes tenían hormona paratiroidea por debajo del valor inicial, pero no alcanzaban el objetivo de 300 pg por mililitro después de un mes del tratamiento. El 36,4% de los pacientes tenían el PTH superior al 30%, aumentando un 6,1%. Y en el segundo paciente, el 30,3% de los pacientes no tenían valores de hormona paratiroidea después del primer mes del tratamiento. Bueno, y en la tabla 3, vamos a la tabla 3, como se puede ver en la tabla 3, se habla se muestra dónde compara el uso del calcitrol frente a un placebo en pacientes con un descenso de más o menos un 30 de la hormona paratiroidea que estuvo en control, y otra comparación entre calcitrol y placebo por valores del calcio y fósforo del 30% del PTH basal, el 60% y el 15% de 22 pacientes, ya serían 8 o 21% de la reducción en el grupo del tratamiento farmacológico.
el placebo, los resultados obtenidos en esta práctica clínica indica que esta disminución de valores de la hormona parotiroidea supera el 30% de la línea de la base que está en el 45% de los pacientes tratados. Y en la tabla 4 podemos ver que muestra una comparación de resultados entre un tratamiento con paracalcitrol y calcitriol, ya que esos fueron los dos fármacos que se usaron en las pruebas que hicieron sobre el, el trabajo, el tratamiento que se le hizo a los pacientes. Entiendo yo pues que el 60% de los pacientes tratados con paracalcitrol tenían al final del estudio, esto contradice estos hallazgos. Esta reducción se ha logrado en el 45% de los pacientes en estudios que compararon paracalcitrol con calcitriol. El 6,12 en el objetivo principal fue una reducción del 50% de los valores de hormonas parotiroideas después de 12 a 32 semanas de estudio. Conclusión sobre ellos. Los estudios muestran que ambos medicamentos pueden reducir los valores de hormona parotiroidea, aunque el paracalcitrol se alcanzó un rango de 100 a 300 pg por mililitro en la práctica clínica, lo menos logrado. El 45% el 45,5% de los pacientes tuvo una reducción del 50% desde el inicio y el valor después del procedimiento es ligeramente inferior al valor, al valor inferior obtenido en el experimento. Y la tabla 5, puede ver en la tabla 5 bueno, se puede ver lo mismo, pero en pacientes con un control de hormona parotiroidea menor al 50% en un rango de tiempo determinado. Muestra que los niveles de calcio y calcio más fósforos y de hormona parotiroidea promedio a lo largo de todo el estudio en los pacientes. Y como se puede ver en las figuras, en la figura 1 podemos ver que significa que la disminución en el valor del PTH es correspondiente a un ligero aumento en los valores de calcio. Y la figura 3, que es el desarrollo de la medida moderada de la hormona parotiroidea. Y se puede ver que uno ha desarrollado hipercalcemia, el gran impacto económico asociado en la insuficiencia de demostración comercial de determinados fármacos se traduce en grandes sobrecostes farmacológicos de 13 estudios de estabilidad de paracalcitrol. Se puede encontrar en diferentes condiciones de protección. A continuación, le dejaré a mi compañero Luis Villalba, que le hablará sobre la discusión que se tuvo en el artículo. En el estudio se pudo entender que se evaluó el uso del paracalcitrol en pacientes con hiperparatiroidismo. El mínimo era de entre 12 semanas hasta 40 semanas y compararon los resultados clínicos con los resultados del ensayo clínico publicados. Comparado con placebos y calcitricol, en la búsqueda y la revisión de la biografía de los artículos recopilados en la base de datos de Medline, 6 ensayos clínicos con paracalcitrol y 4 con placebo, 9 y 11 y 26 y 12 versus calcitricol. El criterio de principal valoración para el estudio con placebo 9-11 fue la concentración basada del PTH. Se reduce más del 30% sobre esto. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.